Este mensaje tiene un sentido, tiene un propósito bien especial. Los errores de Dios. Busque por favor el libro de Job, capítulo 42. Me encanta este libro. Job, capítulo 42. Saludamos como siempre a aquellos que nos ven o que ven el video también del mensaje. Estamos grabando acá a todos los hermanos. Estamos alcanzando a harta gente a través de los videos. Hay mucha gente que está escribiendo también, está diciendo: pastor, lo felicito, gracias por la palabra. Así que tenemos muchos videos de muchos mensajes anteriores que yo le motivo para que usted los pueda ver. Hay hermanos que por X motivo no se pueden congregar siempre, habitualmente, pero usted mantenga contacto con nosotros a través de los videos. Sin duda su vida será bendecida. Bien, Job capítulo 42, versículo 5. Dice la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Vamos a usar ese texto como un texto de inicio, como un texto clave para esta palabra. ¿Tenemos el contador ahí arriba? Si lo teníamos por ahí, ¿no lo tenemos? ¿Qué hora es? Ya, 5 para las 12. No, yo sin contador, hermano. ¿Cuántos tienen tiempo? ¿No? Con el contador funcionó bien la cosa la semana pasada. Sin contador, ay Señor. Como diría un viejo pentecostal, hasta que el Espíritu Santo diga: aleluya. Me encanta este pasaje. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora, ¿recuerda esa canción? Mis ojos te ven. Esa es para los que ya somos un poquito más. Los niños ya de 18, los chicos de 14 ya no. ¿Qué es eso? Dice. ¿Qué música extraña es esa? Yo le digo, esas eran las canciones con las que nosotros nos derramábamos delante del Señor. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estamos conversando con alguien y surgió esta palabra. ¿Por qué surge esta palabra? Porque muchos de nosotros, y no hablo de ustedes, hablo de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos sentido como que Dios se equivocó, como que Dios hizo una jugada que no era una buena jugada. Y aunque no lo verbalizamos, porque pareciera que verbalizarlo obviamente es como muy pecaminoso verbalizarlo, pero a lo mejor hemos luchado y hemos dado la batalla en nuestro corazón de no entender algo. Ahora usted me dirá: no, pastor, yo no encajo dentro de ese grupo. Yo le voy a convencer de que sí. ¿Sabe por qué? Porque ese concepto de a veces creer que Dios ha cometido un error se verbaliza, se manifiesta en una pregunta muy simple: ¿por qué, Señor? Y cuando hablamos de esa pregunta del por qué, entonces la mayoría de nosotros, más de alguna vez, le hemos preguntado al Señor: ¿por qué, Señor? O hemos manifestado el no entiendo por qué a mí, si he sido fiel, si he perseverado. Un hermano me decía: pastor, intenté diezmar durante un tiempo, hace muchos años atrás. Un hermano me decía: intenté diezmar, traté de creer lo que la Biblia dice, pero sabe, pastor, comencé a diezmar y no me fue mejor, así que dejé de hacerlo. Comencé a diezmar y no me comenzó a ir bien en el trabajo y me comencé a preguntar: ¿pero por qué? Si estoy haciendo lo que están diciendo que hay que hacer, ¿por qué no me va bien como yo quiero que me vaya? Y pareciera que en la vida hay momentos donde pareciera que Dios comete errores. Me preguntaba alguien estos días allá en Valdivia con respecto al mensaje y al título del mensaje. Me decía: pero dígame, pastor, ¿cuál es uno de aquellos posibles errores de Dios? Uno de los posibles errores de Dios es que Dios creó al hombre con libre albedrío. Pareciera que fue un error porque en medio de esa decisión soberana de crear al hombre con la capacidad de decidir, el hombre decidió pecar. Y cuando lo miramos desde ese punto de vista, pareciera que entonces fue un error.
Tanto así que en el capítulo 6 del libro de Génesis, el mismo Dios se arrepintió ¿de qué? De haber hecho al hombre. Que yo sepa, nosotros nos arrepentimos cuando hemos cometido un error. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, de haberlo formado a lo mejor con la capacidad de decidir. Pero cuando uno comprende la palabra, se da cuenta obviamente que Dios no comete errores, pero que a nuestra perspectiva pareciera que los comete. Recordaba y leí un libro, y el mensaje de hoy no va a ser un mensaje así como poderoso, como profético. Al contrario, el mensaje de hoy, y yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero que sea un mensaje así como de corazón a corazón nomás. Que sea un mensaje de cara a cara entre nosotros. Que reconozcamos que a veces hemos dudado del propósito de Dios. Hemos dudado del plan de Dios. Hemos dudado de la jugada que Dios está haciendo. Y nos preguntamos: ¿cómo puede ser, Señor, que tú permitiste que esto ocurriera? Los que han tenido que enfrentar los fracasos de sus padres, fracasos de otros, fracasos en su propia vida. Te has preguntado más de alguna vez: pero Señor, ¿cómo puede ser que tú permites que esto ocurra? La típica pregunta que hace el mundo: pero si Dios existe, ¿cómo puede ser que haya niños que mueran de hambre en el mundo? Pareciera que Dios está constantemente cometiendo errores en contra de nosotros. Y obviamente yo quiero convencerte en esta tarde de que no es así. Y recordaba este libro muy antiguo llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor Dobson, James Dobson, de Enfoque a la Familia. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Fue el libro más vendido aquel año en los Estados Unidos y en el mundo entero. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Los errores de Dios. Y rescataba una historia que me llamó mucho la atención. Habla acerca de esta pregunta que los hombres hacemos. Y el doctor Dobson define esta pregunta como el temible ¿por qué? El temible ¿por qué? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué? La verdad, haga así por lo menos. Muchos de nosotros alguna vez hemos acudido, como dice el doctor Dobson, al temible ¿por qué? Y cuenta la historia en aquel libro, una de las historias que cuenta en ese libro que es muy impactante, de un muchacho llamado Chuck Free. Dice que era un joven cristiano llamado al mundo misionero. Era un joven tremendamente capacitado, un muchacho intelectual, el mejor de la secundaria en su colegio. Ese hombre postuló a la Universidad del Sur de California, y el doctor Dobson da un dato crudo. Dice, postulaban más de 6,000 jóvenes que postulaban a esa universidad, pero solo quedaban 106 jóvenes. Escucha, 6,000 jóvenes postulaban a esa universidad y solo 106 jóvenes quedaban en la Universidad del Sur de California. Este muchacho llamado Chuck fue uno de aquellos que quedó. Un joven que amaba a Dios, con una fuerte vocación, con un llamado misionero, y que tomó la decisión de estudiar para ser médico y aplicar así sus conocimientos de medicina en el mundo misionero. Pero este muchacho que entra a la universidad, lamentablemente se le detecta una enfermedad. Se le detecta una fuerte leucemia, de las peores. Y me llama la atención que, recordando la historia, yo hacía un resumen de la historia. Dice que se había comprometido para casarse con su novia. Su novia se llamaba Karen. Y se habían comprometido para casarse a pesar de la enfermedad que él tenía. A pesar de que se sabía que esa enfermedad era una enfermedad que lo podía conducir a la muerte. A pesar de esta enfermedad, a pesar de que él iba a morir, habían decidido continuar con este compromiso de casarse. Y ¿sabe? Se casaron. Estos muchachos se casaron. Pero esto ocurrió, escuche bien este dato, solo menos de 2 horas antes de su muerte. O sea, ya o en el hospital o en la casa,
decidieron hacer una ceremonia y casarse en menos de 2 horas antes de morir. Y aquí aparece lo que el doctor Dobson llama el temible ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Era un muchacho que amaba a Dios. Este muchacho que amaba a Dios era un genio. Era un muchacho que clasificó entre 6,000 y quedó dentro de 106,000 para poder estudiar la carrera que él sentía que iba a ser un aporte en el mundo misionero para ganar a otros para Cristo. Tenía un buen propósito. Pero me llama la atención que a pesar de tener un buen propósito, Dios decidió cortar con su vida. Y eso pareciera un error de parte de Dios, por lo menos desde nuestra perspectiva. Cuenta la historia también el doctor Dobson de un matrimonio llamado Jerry y Mary White, presidente del ministerio de los navegantes. Los navegantes, un ministerio súper importante en el mundo. Los navegantes son los que tienen Biblias en todos los hoteles. Cuando usted va a un hotel, en el velador hay una Biblia de los navegantes. Ellos hacen misiones en el mundo, entregando Biblias, etc. Este matrimonio eran los presidentes, los fundadores de esta organización mundial dedicada a dar a conocer a Cristo. Pero los White, dice, son personas maravillosas que aman al Señor, viven de acuerdo a los preceptos de la palabra, pero ya habían tenido su parte de sufrimiento. Durante varios meses su hijo Steve trabajó manejando un taxi mientras buscaba comenzar una carrera de radiodifusión. ¿Para qué? ¿Para qué quería estudiar radiodifusión? Para anunciar a Cristo. Así que un tiempito trabajó de taxi, pero lo que me llamaba la atención es que un día él recibe una llamada para que fuera a buscar a un hombre. El problema es que ese hombre a quien él fue a buscar lo asesinó. Así de simple. Cuando entrevistaron al hombre de por qué asesinó a Steve, él decía: yo no sé quién es Steve. Yo me propuse que el que me respondiera la llamada, el taxi que me respondiera la llamada y que llegara a buscarme, a él lo iba a matar. ¿Y cómo puede ser que entre miles de taxistas, entre cientos de llamadas, justo la llamada le haya entrado a Steve, hijo de los fundadores del ministerio de los navegantes? Hombres de fe que guardan la palabra, un muchacho que guardaba la palabra, que estaba haciendo una peguita extra, que estaba haciendo un pitutito para poder estudiar radiodifusión y anunciar el evangelio al mundo entero. Llega a buscar a este hombre y este hombre lo asesina porque tenía ganas de asesinar a alguien ese día. Diga conmigo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? Le estoy contando historias que son reales. Fue asesinado por un pasajero trastornado. Fue un conocido criminal, adicto a la droga, que tenía un largo historial de crímenes cometidos. Cuando lo detuvieron, la policía se enteró de que él había llamado al taxi con la intención de dispararle a cualquiera que fuera a buscarlo. Mire, muchos otros choferes pudieron haber contestado la llamada, pero fue Steve White quien lo hizo. Fue un caso de brutalidad casual. Esto ocurrió dentro de una familia que fielmente había honrado y había servido a Dios durante años de total dedicación. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿por qué? Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces tú que te consideras un hombre de fe, una mujer de fe? A lo mejor hay padres aquí que dicen: pastor, yo he tratado de ser un buen papá. Si usted supiera cómo fueron mis padres conmigo, yo no he tratado de no hacer ni cometer los errores que ellos cometieron. Pero yo no entiendo, pastor, habiendo criado a mis hijos en la iglesia, habiendo pertenecido al ministerio, habiendo estado en la casa del Señor siempre, yo no entiendo por qué ahora tengo hijos metidos en la droga. Yo no entiendo por qué tengo hijos que son ladrones. Yo no entiendo por qué tengo hijos que no quieren nada con el Señor si yo los crié en el evangelio. ¿Y sabe cuál es la pregunta? Es ¿por qué? Pareciera que Dios está cometiendo errores. Pareciera que Dios está haciendo jugadas sin propósito.
Pero yo estoy aquí parado en esta tarde y tú viniste esta tarde a recibir una palabra. Y la palabra que yo te quiero dar es que Dios no comete errores, aunque parecieran errores a los ojos nuestros. Todo lo que Dios hace o permite que ocurra tiene un propósito eterno. ¿Alguien dice amén a eso? Yo dije, no, a lo mejor no seré muy extenso hoy en el mensaje, pero quiero abrir mi corazón con ustedes. Juan Carlos, un joven o un hombre de 33 años, fue mi líder de jóvenes. Yo lo escribía con esta palabra. Estoy hablando de una persona real en mi vida. Juan Carlos se llamaba. Fue mi líder de jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Uno de quienes inculcaron en mí, el pastor Juan, un amor por conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo aquellas largas conversaciones con Juan Carlos. Yo tenía 14, 15 años y recuerdo que nos reuníamos alrededor de él en la iglesia de mi padre y le hacíamos preguntas. ¿Quién creó a Dios? Preguntas a lo mejor de niño. ¿Cómo existe esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el arrebatamiento? Le hacíamos preguntas apocalípticas, que son las que más nos gusta hacer. Y recuerdo que Juan Carlos nos daba una respuesta. Y recuerdo que decía, espérenme un poquito. Iba a buscar su Biblia y se sentaba con nosotros. Él era un hombre muy formal porque él trabajaba, tenía un trabajo excelente. Él estaba a cargo de la telefonía del Palacio de la Moneda en aquel momento. Un muchacho que entró a estudiar al instituto bíblico. Un joven que conocía la palabra. Yo creo que cuando yo tenía, 14, 15 años, Juan Carlos habrá tenido unos 28 años. Era un joven apasionado por Cristo. Me inculcó el amor por la palabra. Yo soñaba y decía, algún día quiero ser como Juan Carlos. Yo quiero sentarme y que otros me hagan preguntas y yo tener la capacidad de responder esas preguntas. Yo quiero saber lo que él sabe. Y Dios usó a algunas personas en mi vida. Yo creo que 2 o 3 personas que inculcaron en mí el deseo de aprender la palabra. Era un buen muchacho, tenía un trabajo excelente y de repente por su trabajo fue promovido a otro lugar. Fue a hacerse cargo de todo el sistema telefónico en Chile Chico, cerca de Coyhaique. Y fue tomado con toda su familia. Un sueldo espectacular, con casa, con un vehículo, con la autoridad para mandar en aquel lugar. Pero estando en aquel lugar, un día va por un camino en su auto pequeño. Yo no he estado en ese lugar, pero los que conocen ese lugar me cuentan que hay fuertes vientos. Y él iba en un barranco, iba en su auto y dice que un viento, esta es la historia que se cuenta, que fue un viento tan fuerte que le hizo perder el control de su vehículo y cae. Casi 100 metros de caída. El cuerpo de Juan Carlos murió a los 33 años. El cuerpo de Juan Carlos quedó tan, pero tan dañado que lo mandaron desde Chile Chico, desde Coyhaique, sellado en el cajón. Nadie podía abrir el cajón. Lo abrieron en la noche. La mamá quiso abrirlo igual. Obviamente, quería saber si estaba el cuerpo de su hijo ahí. Yo no me quiero ni imaginar la escena. Pero imagínate en un auto pequeño, en una caída de casi 100 metros, el cuerpo queda destruido. Ese muchacho que amaba a Dios, que fue mi líder de jóvenes, que fue el copastor de la iglesia de mi papá, era el que hacía la pega, era el que predicaba, era el que nos discipulaba, era el que nos enseñaba, era el que se transformó un ejemplo para mi vida. A los 33 años, hermano, muere. Yo tengo 36 años, él tenía 33 años aproximadamente y muere. Y muere de una manera tan trágica que la primera pregunta que se te viene a la mente, ¿sabes cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué si era un muchacho que amaba a Dios? ¿Por qué si era alguien a quien Dios había usado para ser un ejemplo para mi vida? Para poder amar la palabra, para poder comenzar a leer libros. Juan Carlos nos decía, ustedes tienen que ser una generación que conozca. Ustedes tienen que ser una generación que sepa. Juan Carlos comenzó a develar algunas cosas que eran producto de la ignorancia dentro de la iglesia.
Dios lo usó para marcarnos a muchos. Yo estoy seguro que hay algunos amigos míos que fueron marcados por la vida de Juan Carlos. Yo no sé si tal, el Pipe, ¿tú alcanzaste a conocer a Juan Carlos, Felipe, la Carla? Obviamente que sí. Era un hombre tremendo. Juan Carlos, yo nunca lo vi enojado. Siempre tenía una sonrisa y se le hacían unas margaritas aquí al ladito. Siempre con una sonrisa. Podía estar enfrentando un problema, pero siempre con una sonrisa. Pero muere de esa manera, hermano. Un muchacho que era proyección para el ministerio. Un muchacho que era la proyección para poder ser un buen pastor en aquel lugar. De repente el Señor se lo lleva así. Y a veces pareciera que Dios comete errores, porque nos llevan a preguntarnos, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Una pequeña de 12 años llamada Mariela, la mejor de su curso, la más ordenada, la más aplicada en clase, literalmente una pequeña genio. Se le detecta un cáncer en la parte trasera de su cerebro, el peor, el más mortal de todos. Es sometida a una operación donde al padre se le dice y se le llama, los doctores lo llaman y le dicen, entre a despedirse de ella, ya que si no la operamos va a morir. Pero si la operamos, lo más probable es que muera. Los que son papás y mamás acá saben que si te dicen eso te destrozan el corazón. Entra a despedirse de su hija a Pabellón. Porque mire, si no la operamos ahora, ella va a morir. Y si la operamos, aún así, lo más probable es que muera. Yo no te estoy ahora contando cuentos, te estoy hablando, ni te estoy ya hablando de historias que ocurrieron en Estados Unidos. Te estoy hablando de historias cercanas. Imagínate el corazón de ese padre escuchando aquella declaración. Pero esta pequeña de 12 años, por milagro de Dios, logra sobrevivir a la operación. Comenzó a someterse a distintos tratamientos médicos, obviamente. Quedó con secuelas físicas, pierde su oído, uno de sus oídos, pierde la capacidad motora en parte de su cuerpo. Pero aún así, escuche bien, logra terminar su enseñanza media con las mejores notas. Logra entrar al DUOC donde su padre había estudiado, porque ella quería estudiar donde su padre había estudiado. Y logra estudiar la carrera que ella quería, contabilidad. Pero en su primer año de estudios, algo ocurrió en su vida. Llevaba un poco de tiempo estudiando. Llegó a ser una de las mejores de su clase ya en nivel superior, con un futuro esplendoroso a pesar de sus falencias. A los 19 años, después de convulsionar en su casa, simplemente fallece. Esa pequeña llamada Mariela es mi sobrina, la primogénita de mi hermano mayor. A los 19 años falleció. ¿Quiere que le cuente cuál fue la pregunta que nos hicimos entre toda mi familia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Yo sé que tú también tendrías para escribir un libro con tus propias historias. Yo sé que hay personas acá que me dicen, pastor, pero si usted supiera lo que yo he vivido y cuántas veces me he preguntado y he dicho, Señor, ¿por qué? Ese es tu testimonio y esa es tu historia. Por eso este mensaje no será un mensaje profético, no será un mensaje power. No quiero sorprenderte hoy a los que vienen por primera vez. No quiero que usted se vaya diciendo, wow, como predica el pastor Juan, que es tremendo. No. Pero yo quiero hablarte hoy al corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que a veces quedan expuestas delante de Dios cuando pensamos que Dios cometió errores. Aquellos errores de Dios, aquellas malas jugadas. Porque una cosa es leer un libro como aquel donde nos cuenta historia de un tal Chuck, de un tal Steve, y ya los nombres nos suenan lejanos. Pero otra historia, hermano, otra cosa, hermano, es que tú comiences a escribir tu propia historia y a recordar que en tu propia vida has tenido momentos donde has hecho la misma pregunta y le has dicho al Señor, Señor, ¿pero por qué? Si hice esto bien, ¿por qué el resultado es negativo? Señor, si durante tantos años yo te serví, si durante tantos años yo lo di todo, ¿por qué ahora estoy viviendo la condición que estoy viviendo? Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Cuando pensamos que Dios tiene el deber de revelarnos sus razones, deberíamos meditar en algunos pasajes de la Escritura.
Porque hay personas que piensan que Dios tiene que responderme por qué. Hay gente que ha perdido años de su vida diciéndole: Señor, yo no me voy de aquí si tú no me dices por qué hiciste tal cosa. Si tú no me dices por qué te llevaste a mi hijo. Si tú no me dices, Señor, por qué tuve esa pérdida. Señor, yo no me muevo de aquí si tú no me respondes. Y pareciera que estamos parados delante del Señor así medio enojados diciéndole: pero dame una explicación. Pero cuando viene ese pensamiento deberíamos meditar en los siguientes pasajes. Busquemos por favor Proverbio 25. Proverbio capítulo 25, verso 2. Gloria de Dios es que hay cosas que solo le pertenecen a Dios, hermanos. Y dice la palabra: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Yo quiero darte una noticia que a lo mejor no va a responder la pregunta del por qué, pero yo quiero decirte que hay cosas que Dios se guarda el derecho de no revelarlas. Y a lo mejor vamos a morir con algunos cuestionamientos diciendo: Señor, ¿por qué? Y Dios va a decir: te respondería por qué, pero yo me voy a guardar el derecho. Me voy a guardar el derecho a no manifestarte mi propósito ahora. A lo mejor no estás preparado, hermano, para recibir la respuesta que Dios quiere darte. Y por eso gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45:15. Busquemos por favor Isaías capítulo 45, verso 15. Isaías 45:15. ¿Qué nos dice la palabra? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Note la frase: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Hay cosas que Dios no revela. Hay explicaciones que Dios no nos va a dar. Hay cosas que humanamente no estamos preparados para escuchar. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice lo siguiente la palabra: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que le pertenecen solo al Señor. ¿Sabe cuál ha sido nuestro problema como iglesia? Y yo hablo como pastor, como líder. Es que siempre hemos querido responder todas las preguntas de la gente. Y ¿sabe cuando no tenemos ni una pregunta? ¿Qué argumento usamos? La soberanía de Dios. Bueno, Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Es verdad, pero eso no es una respuesta. Simplemente hay cosas que son secretas de nuestro Dios. Hay argumentos, hay razones. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Si Él las quiere revelar, las va a revelar. Si no, no. Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Busque por favor Eclesiastés, o lo anota, capítulo 11, verso 5. Eclesiastés 11, 5. Dice la palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace. Nadie se lo puede explicar. Así como tú no sabes, como nosotros no sabemos cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así, honestamente, ignoramos la obra de Dios. Muchas veces nos preguntamos el por qué, y es bueno reflexionar en estos pasajes. Por último, Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, verso 8 y 9. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, escúchame esta respuesta. Aun cuando a veces Dios no nos responde lo que nosotros queremos, nosotros podemos aprender a confiar que los propósitos de Dios son mayores que los nuestros. Que cuando pensamos que Dios cometió un error, yo quiero que te prepares porque Dios no cometió un error. Dios simplemente está preparando la jugada maestra. Dios está moviendo una pieza que parecía un error. El que estaba ahí en contra dijo, no, gané. No, es que no ganó. Cuando Jesús fue a la cruz, el enemigo pensó que había ganado, pensó que Dios se había equivocado. Matamos a Dios. Pero al tercer día vino el jaque mate. Al tercer día el Padre movió la pieza necesaria para darte la victoria que hoy tienes. Y hoy tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Lo que un día pareció un error de Dios, lo que un día pareció una derrota de Dios, Dios la transformó en la más grande de las victorias. Y yo quiero decirte que aquellas cosas en tu vida que parecieran no tener sentido hoy, aquellas pérdidas que has sufrido, que te han producido tanto dolor, y no estoy hablando solo de pérdida de familiares, pérdida de honra, pérdida de capacidad. A lo mejor perdiste tu ministerio, perdiste cosas en tu vida y hoy estás viviendo en un desierto, pero yo quiero decirte que aún el desierto es parte del propósito de Dios. No fue un error. Dios no comete errores, Dios no se equivoca, aunque a nuestros ojos a veces pareciera que sí. Pero Dios está preparando la jugada maestra. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El doctor Dobson dice que arrogantes somos. ¿Qué arrogantes somos cuando tratamos de analizar su omnisciencia, su omnipotencia y su carácter? Es como si una ameba, yo no sabía lo que era una ameba, porque dice, ¿qué es esa palabra? Una ameba, un organismo microscópico, mire qué estudioso, unicelular, que se mueve mediante pseudópodos, se alimenta por fagocitosis, se reproduce por encisión, vive en aguas estancadas, tierras húmedas, parásitos de otros animales, o sea, algo microscópico. Entonces el doctor Dobson, siendo doctor, usa esta palabra. Tratar de entender a Dios, tratar de analizar su omnipotencia es como si una ameba tratara de comprender el comportamiento del ser humano. O sea, estamos tan limitados en entender la mente de Dios. Estamos tan limitados en comprender que Él tiene propósitos mayores que los nuestros. Que a veces una pérdida lo que quiere producir es vida. Ninguno quiere perder, como yo predicaba la semana pasada, pero a veces es necesario perder para ganar cosas en el reino. Por eso hay personas aquí hoy que se están preguntando, ¿por qué, Señor, me haces pasar por el proceso que estoy viviendo? Hay personas aquí que están diciendo, ¿por qué me has hecho pasar, Señor, por esta necesidad que estoy teniendo? Y Dios dice, porque yo tengo un propósito mayor sobre tu vida. Porque en medio de esa necesidad, en medio de esa carencia, yo quiero formar algo que no ha sido formado en ti. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 11, versículo 33? Romanos capítulo 11, verso 33. Me gusta este pasaje. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, inescrutables son sus caminos. Cosas que del carácter de Dios a veces no las podemos entender. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer entonces? Si Dios no comete errores, ¿qué hacer entonces con aquellas cosas que hemos sentido que Dios ha cometido errores? Y yo le quiero dar alguna respuesta o algo que podemos aplicar a nuestra vida. Si tú sientes que Dios está cometiendo un error contigo, si tú sientes que Dios está haciendo cosas
en tu vida que no son las jugadas que tú quieres que Él haga, yo quiero decirte que en ese proceso hay algo que nosotros podemos hacer. Número 1, aprender a confiar en su carácter. Aprender a confiar en su carácter. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios tiene algo mejor para ti. A veces me pasa con mis hijos que les digo algo y después les digo, no, yo de verdad no les traje ni una cuestión del supermercado. Y me miran con cara de sospechoso y me dicen, nah. No, si en serio, no. No, papi, me dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos confían en mi carácter. Y a veces nosotros debemos mirar a Dios y decirle, no. ¿Sabe por qué? Porque debemos aprender a confiar en el carácter de Dios. En medio de tu prueba, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tu pérdida, en medio de la pérdida del trabajo. Pastor, llevo 11 años en la empresa, el jefe me aseguraba que yo iba a estar, me echaron. No lo entiendo, no sé por qué Dios. Mira, tú aprende a confiar en el carácter de Dios, de que algo Dios está haciendo en tu favor. Amén. Confiar en su carácter. Dios es y seguirá siendo un Padre amoroso, lleno de misericordia. Y escucha esta declaración a ver si dice amén a esto. Y aunque mis circunstancias cambien, Él no cambia. Aunque mis circunstancias sean alteradas, el carácter de Dios no es alterado. Aunque a mí no me vaya bien, yo sigo alabando y bendiciendo al Señor. Aunque la cosa no me esté funcionando, Él es digno de toda gloria, de toda honra. Yo no me enojaré con Dios, Él no se merece eso, porque Él no cambia. Aleluya. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso debemos aprender a confiar en su carácter, porque Él no cambia. Mis circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Ay, pastor, es que cometí un error tan grande que siento que Dios me dejó de amar. Estás profundamente equivocado. Dios no se ha olvidado de ti. Yo no sé por qué siento que esa palabra le caló profundo a algunos. Escúchame bien, Dios no se ha olvidado de ti. Aun cuando hay cosas en tu vida que no andan bien, aun cuando a veces pareciera que no caminamos como Él quiere que caminemos, vamos a arrastrar algunas consecuencias por nuestro pecado, obviamente porque Dios es justo, pero Él no se ha olvidado de nosotros. Si tú te olvidaste del propósito que Dios tenía con tu vida, yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado del propósito que Él tenía contigo. Si tú te olvidaste de algo relacionado con Dios, Dios no se ha olvidado de ti. Si tú te olvidaste de cumplir alguna de tus promesas que le hiciste a Dios, ¿no es que cuando estamos en crisis le ofrecemos promesas? No, Señor, si tú me sanas, yo te voy a ir a la iglesia todos los domingos. Como dice mi suegro, a las buenas winchas. No, Señor, si yo estoy orando por ese auto, porque el día que me dé ese auto el Señor, ahí vamos a estar martes, jueves, domingo. ¿Cómo dice el pastor? ¿No? A las buenas winchas. Domingo por medio, porque tengo muchos lugares que visitar. Estoy lleno de cumpleaños, estoy lleno de invitaciones. ¿Y ahora cómo puedo ir? Con auto nuevo que me dio el Señor. Porque cuando estamos en aflicción nos llenamos de promesas. Señor, cuando tú me bendigas, de verdad, Señor, mira, no he diezmado hasta ahora, pero tú me das un trabajo. Señor, yo te prometo que yo nunca más dejo de diezmar. Habla, Señor. Que Dios te lo revele, dice Carlos Ortiz. Nosotros nos olvidamos porque nuestras circunstancias cambian. Pero yo quiero decirte que un día hubo uno que te dijo, yo te voy a perdonar. Y yo te voy a amar. Y aunque tú no has sido fiel, Dios dice, yo voy a seguir siendo fiel. Porque tus circunstancias cambian, pero mi carácter no cambia.
Tus circunstancias alteran tu carácter. Las circunstancias no alteran el carácter de Dios. Dios sigue cumpliendo su promesa. Dios sigue cumpliendo su parte del pacto. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros fuésemos infieles. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, por favor? Entonces, número 1, confiar en su carácter. Y número 2, confiar en su propósito. Porque en aquellos momentos donde te estás preguntando ¿por qué, Señor?, debes comenzar a preguntarte ¿para qué, Señor? Así que deja de vivir y caminar en la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Comienza a decirle, Señor, ¿para qué? Esta crisis que vino a mi vida, ¿para qué, Señor? Porque hay cosas que ocurren en la vida del hombre que nosotros, ni siquiera nosotros logramos manejar. Porque yo estoy seguro que aquí entre nosotros hay personas que a lo mejor están disfrutando de una segunda oportunidad en un nuevo matrimonio. Pero tú te preguntas, ¿pero por qué llegué a esa realidad? Tú no te casaste para separarte, pero hay cosas que te condujeron a la separación. Tú te casaste para hacer un compromiso de fidelidad, pero a lo mejor fuiste infiel o el otro fue infiel. Y tú dices, ¿qué me condujo a eso? Hay cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Hay realidades que cambian en nuestra vida. Pero qué tremendo es saber que Dios no se ha olvidado de su propósito. Porque aún lo más difícil, aún lo más negativo, aún aquellas cosas que nosotros decimos, hoy me encantaría volver atrás para no volver a cometer ese error. Me encantaría que existiera una maquinita donde uno se meta así y salga, primero pese 20 kilos menos. Eso sería una bendición. Y te alargue un poquito más también. Y segundo, aparezcas en aquel momento donde cometiste el error y tengas la oportunidad de no cometerlo. Pero hay cosas que a lo mejor, aleluya, mira, hay cosas en tu pasado que a lo mejor fueron un error para ti, pero no fue un error para Dios, porque esos errores del pasado te condujeron a Cristo. Hay pecado, te dice, pero ¿cómo Dios permitió? Dios miró de lejos. Miró de lejos, pero en medio de ese fracaso, de ese pecado que cometiste en tu pasado, cuando tú estabas pecando, Dios ya estaba planificando un propósito nuevo para ti. Porque Dios no te va a dejar sin propósito. Yo no sé si alguien lo cree. Dios no te va a quitar propósito. Dios no te va a dejar sin propósito. Aleluya. Por eso hay cosas que no entendemos. Por eso debo aprender a confiar no solo en su carácter, sino que en su propósito. Si tú vuelves por favor al libro de Job, nosotros leímos Job en el capítulo 42 al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba siendo restaurado y estaba recibiendo todo lo que había perdido. Pero en el capítulo 1 de Job, quiero que lo busques por favor. En el capítulo 1 de Job, Job recibe malas noticias. Una tras otra, pierde todo lo que para un hombre tiene valor. Y sabemos que hay una jugada aquí que Dios permitió que el enemigo hiciera algo en contra de su vida. Verso 13, un día aconteció, capítulo 1, verso 13 de Job, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, al padre, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo. Dice cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es una mala noticia. A lo mejor aquí hay algunos Job que esta semana recibieron malas noticias. Verso 16. Aún estaba hablando. Imagínate a Job sentado. Viene uno y le dice, no, es que pasó esto y escapé yo. Y mientras hablaba, dice la palabra, verso 16. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya van dos, ya tenía dos que estaban ahí conmocionados. Y Job estaba así como diciendo, wow, ¿qué pasa? Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 3 malas noticias en el mismo instante. Verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, dice, tus hijos y tus hijas estaban, y aquí yo creo que la cara de Job comenzó a cambiar. Espera. Una cosa es que pierda los camellos, las ovejas, las casas, pero ¿qué me estás hablando? ¿Quieres que te lo diga o no? ¿Qué me estás hablando?
Entre tanto que estaba este, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza a tirones. No es que se fue al baño y a lo Pastor Mati. A tirones. Pero mire lo que dice la palabra. En medio de ese dolor, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿cómo puedes adorar cuando recibes esa mala noticia? ¿Cómo puedes adorar cuando pareciera que Dios está cometiendo un error? La declaración siguiente nos dice la razón, que tiene que ver con lo que yo le decía, confiar en su propósito. ¿Sabe por qué? Dice que adoró y dijo, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Escúcheme, hermano, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. Porque si hay algo que Job entendía, es que aunque lo que estaba escuchando era terrible, él dijo: yo sé que detrás de esto Dios tiene un propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito en la vida de Job? El pasaje que leímos al principio. Es que Job conocía a Dios de manera superficial. Conocía a Dios de oídas. Había sido un evangélico toda la vida. Había crecido en la escuela dominical, se aprendía todas las canciones, conocía todas las historias, pero Job no conocía a Dios verdaderamente. Porque hay personas que pueden llenar nuestras congregaciones y pueden deambular de una congregación en otra toda la vida y nunca conocer a Dios. Pero cuando a veces vienen momentos difíciles en tu vida, ¿saben para qué es? Para que tú termines tu historia diciendo: en realidad de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Dios es un Dios de propósito. Aunque salgas perdiendo, aunque sea dolorosa la jugada de Dios, debes saber que Dios va a mover las piezas que quiere mover para que se cumpla su propósito en tu vida, para revelarse en tu vida como nunca antes se había revelado. Aleluya. Si me puede ayudar, Chelo, por favor. Debemos aprender a confiar en su carácter. Número 2, confiar en su propósito. Creer que detrás de todo lo que nos parece o no parece tener sentido en nuestra vida, lo que parece no tener propósito alguno, creer que detrás de todo igual hay un propósito mayor de Dios para nosotros y a través de nosotros. Recordaba una palabra hoy en la mañana. Dije, la voy a agregar al apunte. Salmo capítulo 4, verso 1. Dios me recordaba esta palabra y hace años o hace algún tiempo prediqué sobre esto. Yo creo que hay un propósito revelado aquí del por qué Dios ha permitido que tú vivas dolores profundos en tu vida. ¿Sabe cuál es? Dice la palabra: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y Dios me recordaba esa palabra en esta mañana. Aleluya. La Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees que estás aquí por casualidad? Yo quiero decirte que tú estás aquí por causalidad. Hay una causa de por qué estás aquí.
Yo quiero decirte que no estás aquí hoy por casualidad, tú estás aquí por propósito. Porque si hay algo que debemos aprender a dejar delante del Señor, son aquellos dolores que nos han hecho dudar de su propósito en mí. Por eso me encanta esa palabra. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Porque nunca crecemos tanto como cuando Dios comete, entre comillas, errores. Aleluya. Nunca crecemos tanto como cuando Dios te quita un ser querido y te hace dudar, pero luego resurge algo en ti de fe y termina diciendo: no importa, Señor, me duele el alma y el corazón que te lo hayas llevado, pero sé que detrás de esto hay un propósito para mí. Porque hay cosas que los padres enfrentamos y que no queremos enfrentar con nuestros hijos, pero las tenemos que enfrentar. Y tú dices: pero si yo crié a mi hijo así, yo no sé por qué estoy viviendo eso. Deja de preguntarte por qué y comienza a descubrir el para qué. Porque para algo Dios permitió. Por eso Job, al final de su historia, cuando Job comienza a conocer a Dios en el transcurso de su dolor, Job termina simplemente diciendo: de oídas te había oído, pero ahora es que ahora te conozco como antes no te conocía. Es doloroso, sí. Se lo digo de corazón a corazón, es doloroso. Hay cosas que quisiéramos no perder, hay personas que no quisiéramos dejar de ver nunca. Pero a veces Dios nos pide a nuestro Isaac. Como cuando estábamos hace un tiempo atrás ministrando donde la pastora Kelly Pino, y fuimos con nuestros hijos, y de repente en medio de la administración yo fui a predicar y a ministrar, y Dios nos dice que debíamos entregarle a nuestros hijos a Él. ¿Mis hijos? Y Dios me dice: no, mis hijos, que yo te presté para que los criases, para que les enseñases, para que formases en ellos hombres de fe. Entrégamelos a mí. Ese día abrazamos a nuestros 3 hijos y se los entregamos al Señor. Dice: pero obviamente, pero eso no, si siguen con nosotros, obviamente, pero cada vez que veo a Lira, a Dani, a Isaac, yo sé que un día Dios los va a tomar y quizás a dónde se los va a llevar el Señor. Y lloraré como Job. Pero me levantaré y adoraré al Señor. Y le diré: gracias, Señor, porque sé que detrás de este dolor tú tienes propósitos eternos. Por eso hoy entiendo a mi papá. Aquel día doloroso en su vida donde el hijo menor le viene a decir: papá, voy a dejar mi carrera, me voy a ir a estudiar para las misiones porque quiero ser un día pastor. Por eso hoy entiendo a mi papá, la frase dura que me dijo en aquel momento. Por eso entiendo por qué mi mamá llegó llorando a la pieza, porque ella sabía lo que yo le iba a decir. Pero hoy en día ellos ven frutos en nuestro ministerio. E incluso Dios nos ha permitido junto a mi esposa ministrar a mis propios padres. Porque a veces hay errores que Dios comete a nuestros ojos, pero era una jugada maestra de parte del Señor. Por eso a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hace años atrás entrevistaron a un líder, a un hombre que yo conozco, Mitch Anderson, y usted lo va a conocer porque lo vamos a invitar a Mitch a predicar este año acá. No es un buen predicador, Mitch. Director de la base de Juventud con una Misión en Pichilemu, un gringo. Le hablaba el otro día sobre Mitch, no sé si la semana pasada o el jueves. Un hombre sano físicamente, no sé, grandote, 1,85 m. Ya es un hombre mayor, pero parece treintañero su físico.
pintoso. Un nadador cada mañana 5 kilómetros nadando todos los días. Un hombre, un surfista que creó en Pichilemu un grupo que se llama Christian Surf y hace un campamento para hablar de Cristo a los que hacen surf en Pichilemu. Un hombre que es pastor pero que se congrega en una iglesia, pero es pastor de persona a persona. Un hombre saludable. Su esposa la vamos a tener acá también enseñándonos a los padres. Es una capísima Juliet, una mujer preparadísima, también deportista, todo sano. La hija de Mitch, una de las hijas de Mitch, campeona nacional, y no solo nacional, me parece que ha obtenido muchos títulos afuera a nivel mundial. Jessica Anderson la auspicia una marca haciendo surf, atlética. Todos sus hijos desde pequeñito nadando. Tuve la oportunidad de los veranos crecer con ellos y compartir con ellos. Y mientras yo trataba de, con suerte, mantenerme a flote, uno de ellos desaparecía aquí y aparecía al otro lado de la piscina. Pero Juliet queda embarazada, no recuerdo a qué edad. Y en medio del embarazo le detectan que su bebé venía con síndrome de Down. La última. Era el último bebé que iban a tener. Le detectan síndrome de Down. Y hace años atrás le hicieron una entrevista a Mitch en Canal 7, en TVN. Y la periodista le preguntó y le dijo: ¿cómo puede ser que usted, siendo un hombre de fe, un pastor, haya tenido una hija y haya nacido con una enfermedad como es el síndrome de Down? ¿Cómo me explica eso? Y Mitch le dice una frase que yo recuerdo hasta el día de hoy. Mitch le dice: lo único que quiero decirte es que Dios no comete errores. Tengo la oportunidad de ver a Katrina, se llama la pequeña, ya grande. Katrina les enseñó lo que es el amor. Katrina les hizo poner el pie en el freno un poquito en su vida. Les enseñó lo que era de repente de la nada, porque la cultura gringa no es cariñosa. Les enseñó que de la nada podía llegar alguien a llenarlos de besos. Ella es Katrina. Y yo estoy aquí parado para terminar el mensaje de hoy diciéndote: Dios no comete errores. Todo lo que Dios permite que ocurra tiene un propósito mayor en ti. Quiero pedirle que ahí donde está se quede sentadito, por favor. Pero sí quiero pedirle que incline su cabeza y que te olvides de lo que está alrededor tuyo. Y yo quiero que me permitas ministrarte con esta palabra. Si quieres llorar, llora. Aquí nadie te va a decir nada, al contrario. Si quieres derramar tu corazón delante del Señor, hazlo. Los músicos que puedan subir, por favor. Pero los demás, todos ahí sentaditos, incline su cabeza. Eres tú y el Señor. Y a mí me quebranta esta palabra porque cuántas veces me he sentado solo en mi oficina pastoral y decirle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuando tuvimos crisis, cuando los recursos no alcanzaban, cuando había predicado un súper mensaje para 2 personas un día martes. ¿Cuántas veces me he preguntado: ¿por qué, Señor? Esto es injusto, Señor. Porque a veces durante tantos años vi como otros ministerios crecían tan rápidamente y nuestra iglesia Templo Chile decrecía. Año tras año gente se iba, y a veces por las razones más necias y otros por buenas razones. Todavía me hace eco las palabras de unos muchachos que fueron los primeros en irse. ¿Pero por qué se van? Porque tú eres el pastor. ¿Pero cómo? Sí, porque ya no está el pastor en Oz y me voy. ¿Pero cómo? No me dan ni siquiera la oportunidad de pastorearte, pero nos vamos.
Y luego entras a tu oficina diciéndole: Señor, ¿pero qué hice mal, Señor? Si lo único que he hecho es renunciar a mi vida por la obra. Si lo único que he hecho es renunciar a mis propios sueños y anhelos por abrazar los sueños de Dios. Y a veces hay cosas que parecieran injustas. Y yo le estoy hablando hoy a personas que están a cabeza gacha diciéndole: Señor, ¿cuántas veces yo he estado igual que el pastor, sentado en mi casa, tirando una piedra al piso y diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí si yo fui tan fiel? ¿Por qué, Señor, me pasa esto si yo soy un hombre, una mujer que ora, que busca? ¿Por qué si he sido fiel con mi diezmo y con mi ofrenda? ¿Por qué si te entregué mi juventud a ti, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero hoy Dios toca tu cabeza donde tú estás. Hoy Dios pone sus manos sobre tus hombros. Y te digo que Dios lo hace porque yo no lo puedo hacer. Somos muchos. Pero Dios pone sus manos sobre tus hombros, sobre tu cabeza y te dice: hijo, tienes que aprender a confiar en mi carácter. Tienes que aprender a confiar en mi propósito. Y hoy te traje a este lugar para soltar esta palabra sobre tu vida. De que aún hay aquellas cosas que parecieran no tener sentido, no las tienen para ti, dice el Señor, pero sí las tienen para mí. Aquellas cosas que tú consideras errores, Dios se para hoy frente a ti, te abraza y te dice: hijo, yo no cometo errores. Todo lo que yo hago o lo que permito que ocurra, lo hago porque soy un Dios de propósitos eternos. Y yo quiero decirte, hermano, antes de orar, querida iglesia, yo quiero decirte que aún los errores de tus pasados, Dios los vio de lejos y a lo mejor podría haber hecho algo para evitarlo. Y tú dices: Señor, pero ¿por qué no interviniste en mi vida en aquel momento? Y Dios dice: porque si hubiese hecho algo en aquel momento, hoy no estarías rendido a mis pies. Por eso el Señor dice: esperé el tiempo que tuve que esperar para poder hoy tenerte aquí. Dios te dice: aquí diste una vuelta larga, pero aquí te tengo. Te traje a este lugar para recordarte de que yo no cometo errores y que todo lo que hago tiene un propósito. En tu angustia, dice el Señor, yo te haré ensanchar, yo te haré crecer. En tu necesidad aprenderás a buscar mi rostro. Porque a veces mientras no haya necesidad no oramos. Pero Dios dice: yo permito la necesidad en ti para que aprendas a depender de mí. Aleluya. El Señor está ministrando en esta tarde, iglesia. El Espíritu Santo está hablando y está declarando esta palabra. Dios dice: no te he dado lo que has pedido porque no lo pediste con la intención correcta. Porque yo nunca te voy a enriquecer para pensar solo en tus propias necesidades. Así que esa es la razón por la que no te ha ido bien, porque estás pensando solo en ti. Pero Dios dice: cuando cambies tu corazón, cuando tu oración sea distinta. Dios dice: cuando tú comiences a orar y a decir: bendíceme para bendecir a otros. Dios dice: entonces ahí tu historia cambiará. Aleluya. Permití el fracaso porque si no fuera por el fracaso no estarías hoy aquí sirviendo. Permití que tu historia no tuviera el final que tú querías, porque las cosas en esta vida no se tienen que hacer de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el que escribe mi historia. Él es el que escribe el guión y yo solo interpreto lo que Dios está escribiendo. Aleluya. ¿Qué le parece que ahí donde usted está, lentamente, aquellos que se sienten conmovidos por la palabra se puedan poner de pie? Y así como lo hizo Job en un momento, a pesar de las malas noticias que había recibido, se puso en pie. Aleluya. Levantó sus manos al cielo y adoró al Señor. ¿Qué le parece si juntos oramos y adoramos? Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y porque yo sé que Dios hará algo en favor de nosotros.
Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchas gracias, Señor.